Vamos a hablar acerca de fortaleza, como le decía. Yo quiero que tenga la Biblia ahí a mano, porque vamos a hablar y vamos a derribar muchas mentiras de Satanás. Quiero primeramente contarte que fortaleza, cuando tú las buscas en un diccionario o en el diccionario Strong, fortaleza dice que es valentía, es fuerza, es poder, es proeza. ¿Me escuchó, no es cierto? Fortaleza es valentía, fuerza, poder, proezas. Tiene otras cualidades, otros significados, pero eso es lo que me quiero detener. Y también hay un segundo significado que dice fuerza por implicancia, valor y victoria. La palabra fortaleza está en la Biblia. La palabra de Dios aparece alrededor de 360 veces. La palabra fortaleza y sus derivados. Y normalmente la palabra fortaleza está asociada al poder de Dios. Cuando tú hablas de fortaleza en la palabra, lo que te está diciendo es que hay un poder, hay una fuerza que Dios le entrega a sus hijos. Sabes que cuando tú ves la palabra de Dios y cuando la palabra dice en el Nuevo Testamento, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando hablamos de fortaleza, lo que estamos hablando es algo que Dios nos entrega a nosotros, sus hijos, para que nosotros dentro de nuestro caminar podamos tener, como decía su significado, podamos tener fuerza, podamos tener valentía, podamos hacer proezas, podamos caminar en victoria. Cuando tú ves la palabra fortaleza, lo que te está diciendo la palabra de Dios es que hay una fortaleza que viene del cielo para tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que... todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando tú ves la palabra de Dios, la palabra fortaleza es una fuerza, es algo que Dios quiere entregarte a ti, que muchos la tenemos pero no la usamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de fortaleza y vemos que en nuestro caminar, para poder vencer en el camino como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos una fuerza extra. ¿Cuántos hoy día me dicen: pastora, sabe que estoy tan cansado, todavía no tengo vacaciones, estoy cansado, estoy cansada y necesito fuerzas? A ver, ¿hay alguno o soy yo nomás que necesito vacaciones? Hay muchos, ¿no es cierto? Pero quiero decirte que a pesar de que tu cuerpo se desgasta, cuando tú tienes la fortaleza de Dios, tú puedes ir más allá de tus fuerzas. Cuando tú tienes esa fortaleza de Dios, tú no te puedes quedar quieto. Probablemente tú lo dices: estoy cansado. Y sí, el cuerpo se cansa, es normal. Pero cuando tú entiendes que hay una fortaleza que no depende de ti, que no es en tus fuerzas, sino que son las fuerzas de Dios, tú dices: wow. Pero ¿sabes qué? Nosotros lo sabemos. Sin embargo, nosotros nos quedamos quietos, o muchas veces le creemos en la mentira a Satanás. Y aquí es donde yo quiero comentarte que hay un tercer, cuarto, quinto significado de la palabra fortaleza. Y ese significado habla de una fortificación, de un muro, habla de castillos. Mira, literal dice que es un recinto fortificado, preparado para resistir ataques o invasiones. Es un lugar que se prepara para que no sea accedido, un lugar inaccesible. ¿Me sigue, no es cierto? Entonces tenemos fortaleza, que es la que Dios nos entrega, es su fuerza, es su poder. Pero también en la palabra de Dios tú vas a encontrar fortalezas. Y la fortaleza te habla de un tema más de ejército, de un tema de protección. Mira, son murallas, a veces son naturales. La estrategia que usan muchas veces para la guerra es usar lugares altos, donde estén quizás la misma tierra hace la misma, digamos, naturaleza te provee de ciertas rocas para que sean protección, ¿no es cierto? Fortalezas, cuando hablamos de fortalezas, tiene que ver con estas fortalezas, pero hay una fortaleza que termina en ese. Y hoy día eso es lo que vamos a ver. Hoy día Dios quiere desenmascarar a Satanás y vamos a ver fortaleza
sus fortalezas. ¿Me sigue? No estoy muy enredada ni muy rápido. Mira, fortalezas. Una fortaleza es un castillo, un lugar fuerte, desde donde se lanzan los ataques y operativos demoníacos. Y aquí es donde yo quiero entrar. Cuando la palabra de Dios te habla de fortalezas, lo habla muy claro en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Los que están tomando nota, si pueden escribir, porque yo sé, yo les digo, a mí me gusta tomar nota primero porque lo he aprendido de mi padre. Mi padre pues está ahí sentado escuchando a cualquiera de nosotros, a otro pastor, y él está tomando nota. ¿Por qué? Porque la memoria es frágil y yo necesito dejar esas perlas escritas. Mira, la palabra de Dios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de nuevo, para la destrucción de, mira, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira, cuando te hablé de fortaleza que Dios quiere entregarte a tu vida, es una fortaleza que viene del cielo, una fortaleza sobrenatural. Pero hay unas fortalezas que nosotros, mi hijo se va a reír de mí porque él dice que yo pronuncio mucho las eses. Entonces necesito que entienda que es fortaleza versus fortalezas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos? Que en vez de tomar esa fortaleza que viene de Dios, nosotros nos hacemos en nuestra mente fortalezas. Nosotros empezamos a levantar fortalezas. ¿Y qué es lo que son fortalezas? Fortalezas, mira, son mentiras de Satanás que lanza a tu mente, son dardos que lanzan a tu mente. Y tú, cuando te alineas a ese dardo, cuando tú crees esa mentira de Satanás, tú empiezas a levantar argumentos en tu mente, porque dice que esa mentira está buscando quién la recibe. Oye, te la lanza a ti, a este, y el que la cree empieza en su mente a levantar una fortaleza, empieza a levantar a través de argumentos fortalezas. Y mira, te lo voy a explicar de esta manera. Cualquiera de ustedes va al médico, voy yo al médico y hoy no voy a hacer tanto tiempo, pero ya, voy al médico y me mandan a hacer exámenes y me dice el doctor que yo tengo cáncer. ¿Qué empieza en tu mente? ¿Qué es lo que empiezas? ¿Me voy a morir? ¿Qué más? Tu mente empieza a maquinar y tú dices cáncer. ¿Y qué es lo que empieza tu mente? Tú recibiste una información, probablemente no era Satanás. El doctor estaba disfrazado, pero él te empieza a decir algo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Él en la cruz, por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer en ese momento? Yo anulo ese decreto. Yo lo anulo. Sí, es verdad, la medicina dice que voy a tener cáncer, la medicina dice esto, pero si yo me alineo a esa palabra que salió y a lo que está entrando a mi mente, créeme que eso empieza a avanzar. Sabes que está comprobado que hay gente que lleva años con cáncer, pero cuando un médico le dice tú tienes cáncer, a los 6 meses esa persona ya no da más. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron, esa persona ya empezó a pensar, empezó a declarar con su boca, su cuerpo empezó a reaccionar. No sé si me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú crees esa mentira, tú la empiezas a creer y en tu mente tú empiezas a poner ladrillos. ¿Cómo yo edifico o me hago? Mira, dice que hay fortalezas, se van creando, ¿no es cierto? Hay algunas que son bajitas, pero nosotros somos más altos, necesitamos algo alto. En el pueblo de Israel, cuando estaban peleando con los gigantes, necesitaban fortalezas pequeñas, fortalezas
grandes, altas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra mente nosotros empezamos a edificar cada palabra, cada pensamiento que va en contra de la palabra de Dios, cada mentira de Satanás empieza a ser un ladrillo, y tú empiezas a edificar en tu mente un ladrillo, 2, 3, y así hasta que armas una fortaleza. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios te habla y te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, esa palabra no puede entrar a tu mente. Esa palabra no puede entrar porque tú has levantado paredes, tú has levantado fortalezas. Por lo tanto, esa palabra no va a penetrar. Tú lo puedes decir: Cristo es mi fortaleza, o tú puedes decir: el Dios que me fortalece, ¿no es cierto? Y tú lo vas a decir, pero después sientes que esa palabra como que fue así, un címbalo que resonó, como que fue un eco, y no lo sientes verdadero en tu vida. ¿Por qué? Porque ya levantaste fortalezas en tu mente. Por lo tanto, la palabra de Dios no puede entrar, porque has levantado murallas, has levantado castillos. ¿Alguien en este lugar le ha pasado alguna vez? Entonces, ¿estoy en la iglesia correcta? ¿Con los hijos correctos? Amén. Avancemos. Mira, te dije que vamos a hablar, y yo te quiero demostrar que hay fortalezas, o si quieres ponerle un título a esto, es fortaleza versus fortalezas. Y te voy a hablar de personas de la Biblia, de personajes, de hombres de Dios que han vivido lo mismo que tú has vivido, y yo quiero que tú te vayas identificando en ellos. El primero que vamos a hablar es acerca de Abraham. Así que anota ahí Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21. Y mira, escúchame. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando tú ves acá en Romanos, está hablando de Abraham. Cuando la palabra de Dios en Romanos, en Hebreos, habla del padre de la fe, que fue Abraham, lo primero que yo logro ver acá, de que la única forma de que la incredulidad en tu vida salga es que te fortalezcas en Él. Porque dice ahí la palabra, en el versículo anterior dice que se fortaleció en fe. Pero antes, mira, dice: tampoco dudó por incredulidad. O sea, él no fue incrédulo. Yo quiero decirte, yo sé que todos saben quién es Abraham, pero yo quiero ponerte en este contexto. Abraham, un hombre de 100 años, con su esposa, que la esposa Sara era estéril. Y viene Dios, y él, dice la palabra de Dios, que era riquísimo. Él tenía todo lo que él quisiera. Él tenía animales, tenía siervos. Él era riquísimo. ¿Entiende el término riquísimo? ¿Cuántos riquísimos hay aquí? Amén, por fe lo tomo, ¿no es cierto? Él era riquísimo, pero ¿sabes lo que pasó? Que él se acercó a Dios. Y cuando se acerca a Dios, él conversando, porque dice que él era amigo de Dios, y empieza a hablar, y él le dice: oye, ¿y no me has dado hijo? Y le dice: no me has dado hijo. Imagínate un hombre de 100 años con su esposa estéril. En ese tiempo no había Viagra. En ese tiempo no había ayuda. No había médicos. No había nada que te pudiese ayudar, ¿no es cierto? Pero él tenía tanta fe que él dijo: oye, ¿y cuándo me darás hijos? Y Dios le prometió. Dice que él lo miró. Estoy parafraseando para los teólogos. Por favor, escuche, no escuche el literal, escuche el contexto, lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Estoy parafraseando. ¿Y qué es lo que dice? Dice que Dios le dice a Abraham: mira los cielos, cuenta las estrellas si tú puedes, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que quiero mostrarte con esto? Lo primero, y acá es donde tú tienes que entender, para que tú puedas ser fortalecido, para que tú puedas recibir esa fuerza, lo primero que tú tienes que hacer es tener una relación con Dios. Lo primero, si tú no tienes una relación con Dios, no vas a poder entender, no vas a poder llenarte. Cuando Él te fortalece, tú te empiezas a fortalecer en fe, y la incredulidad
queda de lado, la incredulidad, porque Abraham sabía que Dios lo podía hacer. Sara dudó, Sara se rió, Sara quiso ayudar a Dios, pero Abraham creyó. Y sabes que hay un versículo donde dice que él no vaciló. De repente tú escuchas, ay, este fue a vacilar. No se trata de eso. No vaciló, no dudó. En su corazón él creyó, él dijo, no, yo no voy a tener una duda. O sea, Dios es todopoderoso. Mira todo lo que me ha dado, mira lo que ha hecho. Cada vez que él me ha hablado, su palabra se ha cumplido. ¿Cuántos de ustedes han recibido palabra de Dios que se han cumplido? Pero después viene una segunda palabra y tú te empiezas a vacilar y tú dices, wow, no, la anterior sí, pero esta es más grande, no la puedo creer. Y te empiezas a levantar argumentos. ¿Sabes qué? La fortaleza de Dios te baja la incredulidad. Cuando tú estás fortalecido en Dios, tu incredulidad cae por tierra. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Primero, tengo una relación con Dios. Segundo, ¿qué es lo que hago? Le creo a Dios. Le creo con todas mis fuerzas de que Él lo va a hacer. Dice que Abraham en un momento luchó esperanza contra esperanza. Él luchó, él dijo, sí, porque aunque el hombre es el padre de la fe, pero llegó un momento en que dijo esperanza contra esperanza. Él no dudó, él siguió creyendo, siguió fortaleciéndose en Dios. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una palabra grande? Algo que se va de tu mente. Algo así como esas palabras que entrega el pastor Aníbal, ¿no es cierto? Que le dice al papá que va a recibir un premio Nobel y que te entrega palabras y que es de grandeza porque Dios lo usa para entregar palabras grandes. ¿Y qué es lo que haces tú? Recibes esa palabra y luego ¿qué haces? ¿Te vas a comer un completo? Luego, ¿qué haces? Abraham se fortaleció. Yo me imagino que si tú recibes una palabra, si tú como Sara eres estéril y recibes una palabra de algún profeta o una palabra de Dios, del apóstol de la casa, de la madre de la casa, y tú la crees, créeme que eso se va a cumplir. Pero si tú empiezas a levantar argumentos y tú vas a decir, ¿y cómo es esto si no tengo útero? ¿Cómo es esto si mi esposo ya no está viejo? ¿Cómo es esto? Cuando tú empiezas a levantar argumentos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Tú empiezas a levantar argumentos. Pero Abraham se fortaleció en la fe. Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios, tan estrecha, que eso es lo que Dios nos demanda a nosotros. Esa es la primera parte, una relación con Dios, creerle. Cuando tú le crees, empiezas a ser fortalecido. Y cuando tú declaras su palabra, hoy Cristo es mi fuerza, Dios es la esperanza mía, roca mía, castillo mío, mi fortaleza. Tú lo declaras desde la verdad y no hay argumentos en tu mente, no hay fortalezas, porque tú lo estás declarando y creyendo a través de esa relación con Dios. Mira, hay mucho que hablar acá de Abraham. Podría estar todo el día, de hecho, padre de la fe. Pero quiero avanzar. El segundo que vamos a hablar es acerca del rey David. Y esta primera parte es lo que te decía, la fortaleza te ayuda en tu incredulidad. Entonces vemos Abraham, hay que sacar mucho de ahí, pero Abraham, y le vamos a poner el subtítulo que dice que la fortaleza te ayuda en tu incredulidad. ¿Alguna vez ha entrado incredulidad en tu vida, en tu mente? Sí, gracias por el honesto que levantó la mano ahí. Segundo, el rey David. En Primera de Samuel capítulo 30 del versículo 1. Mira, Primera de Samuel dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta
Aquí, hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. El próximo. Y dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Cuántos han vivido situaciones como las de David, que se angustiaron tanto? Que fue una noticia tan triste. Y mira, ¿qué es lo que dice? Dice: se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba dígame de nuevo, ¿en qué? En amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira, acá, ¿qué es lo que quiero mostrarte? Que en tu mayor angustia Él es la fortaleza. David, dice que David en ese tiempo él aún no era rey. En ese tiempo era perseguido por Saúl. En ese tiempo él tenía un grupo y habían sido como siervos de sus enemigos. Y resulta que ellos iban a la guerra y le dicen: no vamos a ir contigo, devuélvete a la ciudad que ellos se le habían entregado. Por lo tanto, David estaba con sus valientes, y él en el hogar, en esa ciudad, estaba su familia, sus esposas, sus hijos. Y cuando él se devuelve y llega a la ciudad, lo primero que él ve, yo me imagino, es como la película esta de Mel Gibson, como esa película Corazón Valiente, o ese tipo de películas que a lo lejos mira y ve el humo, ve los incendios, ¿no es cierto? Y dice: ¿qué pasó? Y se apresuran, y cuando llega a la ciudad estaba todo destruido, todo quemado, y dice que se habían llevado, no habían matado a nadie, no habían restos de cuerpo, no había nada, sino que se habían llevado cautiva a las esposas, a los hijos. Yo quiero decirte, probablemente en este tiempo quizás no se ve eso. Estamos en un tiempo donde la violencia es extrema, pero tenemos incendios. Pero hay situaciones que en tu vida se han vuelto una fortaleza, porque cuando tú has recibido una mala noticia, cuando te dijeron: ¿sabes qué? A tu papá le declararon cáncer, o se quemó tu casa, o murió alguien, recibiste noticias. Quizás estabas en tu casa y te llegó un papel donde dice que te van a embargar. Quizás estás en tu casa y te avisan de que tu hijo tuvo un accidente. Ayer leía que el hermano de Antonia Barra es el apellido, ¿no es cierto? Imagínense, hace un año más o menos, esos padres recibieron la noticia de esta chica que fue abusada y que luego fue todo un tema, y ella se mató, ¿no es cierto? Y ahora en un accidente de tránsito murió su hermano. Imagínense esos padres recibiendo esta noticia, primero con su hija, ahora con su hija. Hay noticias que destrozan nuestro corazón. Hay noticias que, como el rey David, empiezan a llenarse. Dice que él se angustió, pero dice que el pueblo estaba en amargura, producto de las noticias. Yo quiero decirte, ¿y qué pasó? Que mientras él hablaba de todo esto, dice que llegó en el versículo final y dice: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué te quiero decir? Que cuando hay una relación, David tenía una relación con Dios, con Jehová. Dice que él escribió en los salmos, y cuando tú ves, cuando él estaba en angustia, cuando él era perseguido, cuando él recibía malas noticias, él no se acercaba a un amigo, él no iba al doctor, no iba acá. Él dice que él se separaba y empezaba a buscar a Jehová, de donde venía su fortaleza. Y él decía: estoy en angustia. Él abría su corazón y le decía: Señor, Señor, estoy angustiado, estoy en amargura, mas yo sé que de ti viene la fortaleza, mas yo sé en quién he creído. Por eso que los salmos, cuando tú los lees y los ves, yo me imagino a David: oh Jehová, cuánto te amo, esperanza mía,
castillo mío. No puso su esperanza en el amigo, no puso su esperanza en su esposo, en su esposa. El hombre te puede fallar, mas Dios no. Mas su fortaleza es para siempre, está en ti. Busca a Él, ten una relación con Dios. David decía: Jehová, Jehová, roca mía, castillo mío. Roca mía, castillo mío. David tenía una relación tan fuerte con Dios, con Jehová. Y tú lo ves cuando ves los salmos. Cada uno de ellos son experiencias de Él. Porque aquí es donde te quiero llevar. Cuando David recibió esa mala noticia, dice que su corazón se entristeció. ¿No es cierto? Estaba todo el pueblo en amargura, pero él, dice, estaba angustiado porque lo iban a apedrear. Había malas noticias. ¿Qué has hecho tú cuando has recibido malas noticias? ¿Qué has hecho tú? Al igual que te dije delante de Abraham, él tenía que ser fortalecido en su fe y empezar a cambiar, ¿no es cierto? Y a fortalecerse. ¿Para qué? Para no ser incrédulo, para no dudar. En David, si él se hubiese entregado a esa amargura, él les tendría una fortaleza tan grande de amargura. Y es lo que muchos de nosotros hemos guardado. Muchas veces has vivido situaciones, incluso te has decepcionado de Dios y has dicho: yo esperé hasta el último momento en que Él respondiera. La palabra, cuando te muestra un David, tú logras ver este hombre de Dios que después fue rey, que fue perseguido, pero que en ese momento él tenía dos opciones. Y es la que nosotros siempre tenemos. Dios nos pone siempre un camino de bien, un camino de mal. Siempre tenemos dos lugares que escoger. ¿Cómo yo enfrento esto? O tú te levantas en la fuerza de Dios, o tú empiezas a levantar fortalezas en tu mente. No hay otra alternativa. O yo me voy y el Dios que yo conozco y empiezo a llenarme de Él, a fortalecerme en Él, empiezo a declarar su palabra, la creo y empiezo y digo: sí, Señor. O me pongo en el otro lado y empiezo a guardar amargura en mi corazón, empiezo a levantar fortalezas. No, si Dios no me escucha, Dios no me ama, no, si Dios no está conmigo, no, si el mentor no quiere nada conmigo, no, si el apóstol saluda a todos menos a mí. Y empiezas a meter en tu corazón ofensas y después las empiezas a alimentar y empiezas: claro, yo ya sabía, si esta persona, mira, pasa por al lado mío, esta que me ofendió, ahora pasa por el otro lado para no saludarme. Y empiezas a levantar argumentos en tu mente. Probablemente David, él tenía dos momentos. Él dijo: oh, me fortalezco en el Dios en el que yo creo, o empiezo y me tiro así en el pasto. Y como lo hacía el rey David, dice que él se tiraba en el pasto, tomaba su arpa y él cantaba. Él podría haber hecho eso, y él podría haberse tirado en el pasto, haber tomado el arpa y haber dicho: pobrecito de mí, pobrecito de mí, y haber alimentado su autocompasión. Pobrecito, todo me pasa a mí. Mira, se levantó esto, se levantó un problema en la familia, se levantó un problema en mi trabajo. Quizás pobre gusano, ahí tirado en el pasto. Pobrecito de mí, pobrecito de mí. Y empezó ahí alinearse con la mentira de Satanás. Dios no te va a salvar, Dios no te va a sacar de esta, vas a perder todo lo que tienes. Te llegó una carta de embargo, te llegó una mala noticia. ¿Qué es lo que haces? O te fortaleces o empiezas a levantar argumentos y empiezas a llenar tu corazón con amargura. ¿Sabes que la amargura es tan fuerte? Porque dice que empieza con pequeñas cositas y después forma una raíz de amargura. Cuando alguien te ofende, cuando no logras soltar perdón por alguna persona, cuando no logras vivir tranquilo. Sabes que a veces tú no quieres perdonar a la persona que te hirió, a la que te falló, a la que te dañó. Generalmente son personas cercanas, hay gente que uno ama y uno no la quiere perdonar. Sabes que esa persona está tranquilo por la vida, duerme a pata suelta, y tú con la ofensa en el corazón, tú con el resentimiento en el corazón, con la amargura, con la tristeza.
o te quedas en ese lugar y empiezas a levantar fortalezas en tu mente y te empiezas a llenar de amargura, y después tú caminas y la gente no quiere estar cerca tuyo porque tú ya emanas la amargura, tú emanas en tu rostro, en tu cara, en todo lo que tú eres. Eres un amargado. ¿Por qué? Porque no te fortaleciste en Dios, porque las malas noticias le vienen a todos. Cuando pasó el incendio acá, y han pasado años en que hemos estado con incendio en el sur, acá en Valparaíso hace poco, hay malas noticias. Créeme que las malas noticias van a venir siempre. Siempre. No porque tú eres cristiano a ti no te va a tocar nada. No porque tú no eres o tú eres cristiano no te va a suceder nada. El punto, la diferencia entre alguien incrédulo y nosotros es que nos podemos fortalecer en Jehová. La diferencia es que a él que le pasa algo, él no puede, él se queda ahí lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de dolor. Mas nosotros que hemos creído en él, mas nosotros que le creemos, que tenemos una relación con Dios, que confiamos a su palabra, nosotros decimos: no, esto no puede ser. Yo me fortalezco en el Dios, el único que me puede liberar. David decía que Dios era el que lo liberaba de sus enemigos. Dice: pueden caer 1000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. ¿Por qué? Porque el que pelea por nosotros es más grande. El que va delante de nosotros va como poderoso gigante abriendo camino. El que está con nosotros es mayor, es más grande, es el Todopoderoso, el Todopoderoso. Yo me imagino al rey David. Yo me imagino al rey David. Me lo imagino cada vez que él entregaba. El hombre era un hombre muchas veces carnal. El hombre fue asesino, mandó a matar a alguien. El hombre fue adúltero. El hombre pecó, pero sin embargo Dios dice de él que tenía corazón conforme a Dios. Y uno dice: wow, pero ¿cómo si el hombre igual no era un santo? Y ahí es donde nosotros nos equivocamos, porque nosotros podemos fallar, nosotros podemos cometer errores. David, incluso Abraham en su momento dice que David se entristeció, vino amargura a su corazón, lo dice, ¿no es cierto? Vino amargura, o sea, la primera instancia, el primer momento en que tú recibes la noticia, tú puedes sentir ese dolor, esa amargura, esa tristeza. Somos humanos, es normal. Pero el punto es que no puedes permanecer en ese lugar. Ese es el punto, porque la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, para llorar, para endechar. Hay tiempo para todo. El punto es cuando tú te quedas ahí, cuando tú empiezas a alimentar ese pensamiento y ahí empiezas a formar esta fortaleza, ladrillo tras ladrillo. Nadie me quiere, no puedo perdonar, esto es más fuerte que yo, y en mi corazón está contaminado, y empiezo a hablar desde la rabia, empiezo a hablar desde el odio, empiezo a hablar desde la amargura, y mis palabras son amarguras. Mira la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12:15. Mira, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Cuando tú estás con fortalezas mentales y fortalezas de amargura, donde tú estás siendo ahí una raíz de amargura, y estás siendo estorbo para otros, y estás contaminando a todo el que está a tu alrededor. Porque tus palabras son como veneno, tus palabras son amargas, por lo tanto contaminas todo lo que hay a tu alrededor. ¿Me hago entender, no es cierto? Esas personas que son amargadas, que si tú le llevas de regalo flores, te mira y dice: hoy si no me he muerto. Si le llevas un perfume, ¿me hallaste de onda? Persona amargada que no logra descansar, que no logra dormir en paz, que no logra estar en tranquilidad con Dios. ¿Conoce algún amargado? ¿Conoce alguno? Porque en esta casa no hay ninguno, ¿no es cierto?
Ninguno, bien. Mira, el no fortalecerte en el Señor, levantar fortalezas en tu mente, solo te llevará a vivir amargado y dejando la puerta abierta de par en par para que Satanás empiece a gobernar en tu mente. No entra la palabra de Dios porque armaste fortalezas, pero sí, yo me imagino esto, cada vez que uno se puede imaginar lo que quiere, ¿no es cierto? Yo estoy aquí, así que yo me estoy imaginando esto. Yo me imagino que cuando tú empiezas a poner palabras en tu mente, empiezas a alimentarla y empiezas a creer la mentira de Satanás, empiezas a levantar fortalezas en tu mente, ¿no es cierto? Ladrillo a ladrillo, y empiezas a levantar esa fortaleza y no logra entrar la palabra de Dios. Sin embargo, tienes una puerta ahí giratoria para que Satanás entre cada día, entre y empieza a llenar y empieza a fortalecer esa mentira de Satanás. Yo eso es lo que me imagino. Cada vez que tú le crees a Satanás, cada vez que tú empiezas a declarar que en tu mente, porque uno empieza primero en la mente y después lo empieza a hablar, después lo empieza a creer, y de ahí se alinea tu mente con tu corazón, con tu boca, y esa fortaleza ya va por acá arriba. Ya no hay nada que lo penetre, solo el espacio que tú dejaste para que Satanás vaya y traiga y siga tirando dardos. Pero bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Jehová, que nos llena de fuerza. Bendito sea Jehová, que nos fortalece en todo momento. Cuando nosotros le creemos, cuando nosotros tenemos una relación con Él. Mira, vamos a ir al tercer persona, hombre de Dios, que es Habacuc. Y en el libro de Habacuc, capítulo 3, vamos a leer del versículo 17. Primero te voy a hacer una pequeña introducción. Habacuc era un profeta. En ese tiempo en que Habacuc estaba, la mayoría del pueblo, tanto de Israel como de Judá, estaban en cautiverio. Por lo tanto, el profeta empieza a hablar. Habacuc tiene solo 3 libros. Si usted quiere, tarea para la casa, después los lee detenidamente. En el primer capítulo de Habacuc vemos al profeta, al hombre de Dios, que empieza a quejarse delante de Dios. Y él le dice, no me oyes, porque ¿sabes qué? Dios estaba callado. Profeta Aníbal, mírame, ¿qué pasaría si Dios no te habla? Se muere, dice su esposa. Para un profeta, cuando Dios no te hable, me acordaba de ti, Damaris, hace años atrás. Cuando Dios no habla a un profeta, es terrible, porque el profeta tiene una relación con Dios. El profeta escucha a Dios y da la dirección al pueblo. Habacuc, en ese tiempo Dios estaba callado. Dios no le hablaba ni al profeta ni al pueblo, y el pueblo había caído en cautiverio, producto de lo que él había hecho, producto de dejar a Dios de lado. Dice que ellos hacían lo malo cada vez más. Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios se cayó. Y en el primer capítulo de Habacuc vemos al profeta, que el profeta se queja y le dice: Señor, ¿tú oyes? ¿Estás escuchando? Mira, yo veo solo asolación, veo solo en este lugar destrucción, veo violencia, veo tanta maldad. ¿Y tú qué estás haciendo por esto? Tú no hablas, no dices que estás con nosotros. Yo me imagino a ese profeta que estaba desesperado ahí. Y después en el capítulo 2, como a Job, le dice así como: amárrate los pantalones porque ahora yo voy a hablar. Y ahí Habacuc empieza a hablar. Dios le empieza a hablar a Habacuc y le empieza a decir, y le dice: no, esto no es nada, porque yo voy a tomar al pueblo de Israel y va a venir el otro pueblo, los enemigos, y los van a destruir. Y Habacuc lo que quería era hablar, era escuchar una palabra de Dios que fuera de esperanza. Pero termina ese capítulo hablando Dios que Él tiene todo el poder y que después de todo lo que iba a pasar,
Él iba a restaurar. Y luego en el capítulo 3 vemos a un Habacuc, a este profeta que ya había hablado con Dios, y termina el capítulo diciendo esto. Ahora sí, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Escucha: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes qué? Habacuc, después de todo esto, le dice: Señor, aunque yo no vea nada, aunque yo no vea nada, aunque yo no vea nada, aunque no vea la respuesta, aunque no vea que Él me está ayudando en esto, aunque no vea, aunque se estén moviendo las cosas en contra de mí, yo no lo vea. Dice: con todo yo me gozaré, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. No puedes estar viendo nada. Por eso que la palabra de Dios dice que no caminamos por la vista, sino que por fe. Por eso Habacuc decía: con todo me gozaré. No estoy viendo que están las cosas bien en mi trabajo, no estoy viendo que me aumenten el sueldo, no estoy viendo cómo va a salir esa casa que tanto anhelo, no estoy viendo a mis hijos aquí en la casa, no estoy viendo nada, pero con todo me gozaré, con todo me gozaré. ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Sabes qué? ¿Cómo le puse yo a esto? De la escasez al gozo, de la escasez a la fortaleza. Por eso su palabra dice, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando tú llegas a esta casa con cara de tranca porque no ves nada, porque no ves nada, porque está todo mal, porque has recibido malas noticias, porque sabes que hasta el día de hoy no ha habido respuesta. ¿Cómo entras a esta casa? ¿Entras con acción de gracia? ¿Entras agradeciendo? ¿Entras con gozo? Yo quiero decirte que tienes que cambiar tu manera de hablar, de pensar y tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cara de qué? Hay gente que llega acá y llega con su cara deformada, llega con su cuerpo lánguido, y tú te acercas y ¿qué te pasó? No, es que está todo mal. Están echando a gente en mi trabajo y creo que yo soy el siguiente. No, está todo mal. Mi hijo ya no quiere venir a la iglesia, está en droga. No, está todo mal, todo mal. Ya no tengo fuerzas para vivir. ¿Le ha pasado, ha llegado alguna vez a esta casa así? ¿O me equivoqué de iglesia? ¿Le ha pasado que usted llega y dice: no veo nada? Dios me prometió que me van a dar un trabajo. Tengo palabras de los profetas. Su palabra me ha hablado y me dice que yo no tema, que Él está conmigo. Pero estoy muerta de miedo porque estoy perdiendo a mis hijos. La palabra de Dios te habló y tú dices: no, estoy tan mal económicamente que ya no creo, y armaste fortalezas. Dice que Habacuc dijo: aunque no vea nada. Cuando yo vi esto, el Señor me habló y dijo: en la escasez, el pueblo de Dios empodera la escasez en vez de empoderar la fortaleza que yo le doy. Empodera la ruina. Sabes que eso es momentáneo. Yo quiero decirte que la escasez, lo que tú estás viviendo, la pobreza que no te alcanza, que no hay suficiente, es momentáneo, es solo una prueba. Pero cuando tú eres fortalecido por Dios, cuando tú eres fortalecido, tu actitud cambia. Tú entras a este lugar y entras lanzando y dices: me alegraré en Jehová. Dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, y empieza a hablarle al problema y dile: yo me gozo en Jehová. Yo me gozo, yo me gozo. Si pueden acompañarme, yo quiero que tú dances. Yo quiero que hoy día la primera fortaleza que vas a botar va a ser la escasez, va a ser eso que yo no veo. Y tú empiezas a decirle: aquí está Satanás, aquí estoy. Satanás, mírame. No tengo nada, no tengo respuesta, no tengo mi
finanzas están escasas, mas con todo yo me gozaré, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Muéstrale a Satanás, muéstrale cuál es el gozo que tú tienes. Decláralo, decláralo. Baila si quieres, el altar está abierto, pero transforma tu cara, cambia la cara, cambia la actitud y dile: yo me gozaré con todo en Jehová. Y cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará. Dile: mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa. háblale a tus finanzas, háblale a esa situación, háblale a la escasez, háblale y dile: yo me gozaré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, fortaleza mía. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Vamos, ¿quién te ha hecho libre? Llenará de risa mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa mis labios de alabanza. Vamos, decláralo, Entonces dirán las naciones: decláralo. grandes cosas ha Que hecho todos vean, que todos lo vean, que yo me gozo en el Dios de mi salvación. Aunque no vea nada, yo me gozo, yo me gozo. Yo le digo al problema: no importa, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Vamos, una sonrisa, quiero ver una sonrisa. Una sonrisa en el Jehová, en Jehová, Dios de nuestra salvación. Todo mi dolor, me ha hecho libre. La 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 Me gozaré en el Señor. Gózate, háblale a tu economía. Y si quieres romper con este siglo, con esta fortaleza, el altar está abierto para que tú vengas a ofrendar, para que tú le digas: aquí está mi ofrenda, aquí está mi corazón.
Mira, aplaude, sonríe y dile: me gozo en ti. Yo me gozo en ti, me gozo en ti, me gozo en ti. Gracias, Señor, gracias, papá. Todos con una sonrisa. Si me puedes poner de nuevo el texto de Habacuc. Si quiere, tome su asiento y mira, escúchenme. Pongan a Habacuc. Esa es la actitud. Por eso el rey David decía: entrar por sus puertas con acción de gracia. Él no lo decía porque él no lo haya vivido. Él lo decía porque en el tiempo de dificultad, en el tiempo de angustia, él entraba por las puertas dando gracias a Dios. A pesar de lo que él viviera, él entraba por sus puertas dando gracias. Miren Habacuc, cuando termina el profeta, en el otro versículo dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes lo que quiero comentarte? Pies de ciervas tienen una cualidad. Los ciervos, las ciervas, ellos pueden andar en lugares rocosos que son como empinados. Ellos siempre van en altura. Los ciervos siempre van en altura y tienen esa facilidad de que sus piernas se adhieren bien en las montañas rocosas. ¿Y sabes qué? Lo que me decía el Espíritu Santo, que Él quiere afirmar tus pasos, que Él quiere que tú estés siempre en altura. Ya no andes en bajeza, ya no estés un día mal y otro día bien. Él quiere que estés arriba. Cuando tú estás arriba, tú logras ver los problemas de otra manera. Cuando tú estás abajo, el vaso se ve lleno. Cuando tú estás abajo, tratas de mirar hacia arriba y no puedes ver. Pero ¿sabes lo que dice Habacuc? Dice que él se fortaleció y él dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas. Eso es lo que Dios quiere, que tú te fortalezcas tanto en Él, que ya empieces a caminar mirándolo a Él, mirando hacia arriba, no mirando el problema, sino que mirando hacia arriba. Cuando tú te gozas, cuando tú pasaste y danzaste, tú le estás diciendo a Satanás: esas fortalezas que pusiste en mi mente, esas que hacían que yo anduviera abajo, que yo anduviera siempre triste, que yo anduviera siempre en el hoyo, siempre en la amargura. Dice Habacuc: el cual hace mis pies como cierva. Y mira el versículo que sigue. Con este terminamos. Pero mira, yo quiero decirte algo. Cuando yo vi este punto, cuando yo vi a Habacuc, y que él, después de todo, él dijo: yo me gozaré aunque no vea nada, aunque la viña, aunque la vid, aunque yo no vea nada. Dice: yo me gozaré en Jehová, yo me gozaré en su presencia, yo me gozaré. Yo quiero invitarte, iglesia, que cada día que tú vengas a esta casa, entres con acción de gracia. Háblale. ¿Sabes que el enemigo, Satanás, no está? No es como Dios omnisciente en tu corazón, en tu interior. No, Él lo que hace es aprende de ti. Él aprende lo que escucha de ti, lo que tú le muestras. Eso es donde Él te conoce y Él empieza a darle ahí en la debilidad. Cuando tú empiezas a llegar, si llegabas con cara de tranca a esta casa, si llegabas con los pies arrastrando, y ahora vas a llegar alegre, vas a llegar danzando, vas a decir: gracias, Señor. Y Satanás va a mirar y dice: ¿y por qué está dando gracias si en la casa no tiene que comer? ¿Por qué está dando gracias si sus hijos están en la droga? ¿Por qué está dando gracias si lo echaron del trabajo? Y Satanás se va a confundir y el diablo va a decir: ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Cambia la actitud, cambia la cara, cambia la forma. Cuando tú vengas a ofrendar, ya no ofrendes miserablemente. Y no estoy diciendo monto, sino que la gente a veces viene y ofrenda diciendo: pucha, en esta iglesia puro hablan de plata. En esta iglesia se parece a esas de la prosperidad, que lo único que hacen es hablar de plata y lo dejan ahí. O vienen y dicen: mira, con esto podría haber pagado la luz, el agua, pero como insisten tanto, voy a dar.
Cambia la actitud, cambia tu manera de pensar. Hoy día esta fortaleza que tiene que ver con la escasez, esta fortaleza que tiene que ver con lo que tú estás viendo, cambia tu manera de pensar, de hablar, tu accionar. Confunde tú a Satanás, confúndelo tú. No seas del montón, no seas mediocre en esto. La próxima semana yo quiero entrar a la gente alegre, a la gente agradecida. Por eso yo siempre digo, vamos a adorar, vamos a agradecer a Dios con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque aunque no veas nada, ese Dios te va a sacar de ese lugar. El Dios Todopoderoso te va a sacar, te va a tomar del lugar donde tú estás, producto de creerle, producto de tener una relación con Él y producto de cambiar tu forma de hablar, de tu forma de pensar y tu forma de accionar. Cambia la actitud. Me quedan 2 puntos. Señor, dame más tiempo. Punto 4. Vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Y escúchenme, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y hoy día el subtítulo que podría decir acá es: Él te fortalece en y para tu llamado. Yo quiero decirte que Satanás se ha encargado de mentir tanto, que lo hizo con mucha gente. El apóstol Pablo, que escribió esto en 1 de Timoteo, dice: yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿Sabes que el apóstol Pablo fue un perseguidor? El apóstol Pablo no era uno de los discípulos de Jesús. El apóstol Pablo era alguien que perseguía a la iglesia. Era alguien que después en su ministerio, cuando Dios lo llamó, cuando él conoció a Jesús por revelación, a él quedó ciego. Estuvo un tiempo donde yo me imagino que estuvo siendo capacitado por Jesús, por el Espíritu Santo. Y llega un momento en que él empieza su llamado y él empieza a hablar, y cuando él salía la gente estaba turbada, porque antes los veían perseguir a la iglesia, más ahora él estaba con su ministerio hablando de un Jesús que sana, que libera. Y él empezó su ministerio, y durante su ministerio él pasó hambre, él estuvo preso, él estuvo a punto de morir varias veces en situaciones extremas. Pero llega un momento en que él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Dice: porque me tuvo fiel. ¿Sabes qué? A veces tú has sido fiel en tu servicio, has sido fiel en algunas áreas, pero cuando Dios te llama a tu ministerio, cuando Dios te dice, cuando hablo de ministerio, puedo hablar de los efesios, ¿no es cierto?, que tienen un llamado a la oficina como evangelistas, pastores, como profetas, ¿no es cierto?, maestros, pero también hay llamado para cada uno de ustedes. Yo quiero decirte que si tú estás en este lugar es porque Dios te trajo, porque Dios vio algo en ti, porque Dios quiere que tú seas una extensión del reino, para que tú seas un líder, para que tú seas un mentor, para que tú puedas cumplir tu asignación. Si eres hombre de negocio, en el área donde sea, ¿sabes qué? Tú te tienes que fortalecer. Satanás ha mentido, ha entrado mentira en tu mente y decirte: tú no puedes hacerlo, tú no vas a servir. No, esto es mentira. ¿Sabes que a veces en nuestro espíritu sentimos que algo está pasando, o recibiste una palabra y tú dices: no, esto no puede ser? Yo hace mucho tiempo atrás, antes que naciera mi hijo, que Mateo tiene 19, yo creo que hace 22 años atrás, la primera vez que Dios me habló a través de una profeta, estábamos en un retiro. Y esta profeta me habla y me entrega una palabra que yo llevaba poco tiempo en esa iglesia, entonces yo no lograba entenderla, pero sí mi espíritu la capturó.
en ese momento la profeta, insisto, era la primera vez que alguien me hablaba, entonces yo no sabía cómo reaccionar, yo empecé a llorar, lo típico uno no sabe, y esa profeta me empieza a decir y me habla, y me habla primero para corregir algo que estaba deficiente, y me corrige, me dice, y de ahí luego esta profeta me dice, Dios me dice, va a poner algo tan grande en ti. Me dijo, yo veo mujeres, yo veo como de tu vientre tú vas a parir mujeres, veo como tu palabra va pasando como por las ciudades, me decía, por los países. Y yo así, perdón, se equivocó. A mí no me gusta hablar en público. Se equivocó. Yo era una mujer acomplejada, llena de inseguridades. Yo era una mujer que cuando estaba en la universidad yo no me quería parar delante para disertar, pararme delante de mis compañeros. Yo no podía, yo me ponía roja, se me paralizaba todo, no podía hablar. Yo prefería tener un 2 que disertar, porque no podía, porque había tanta inseguridad en mí. Me recuerdo que mis compañeros de universidad me hacían bullying. De repente teníamos que hacer un trabajo en grupo y estaba todo el grupo y ellos se ponían a hablar y decían, sí, vamos a hablar de esto, sí, el otro, sí, sí. Y yo los escuchaba y para mí me estaban hablando en chino y ellos se estaban burlando de mí porque sabían que yo no entendía. Y yo decía, y a mí me daba vergüenza hablar porque decía, lo que yo voy a decir está incorrecto, está mal, no sirve. Y yo me empecé a empoderar esa mentira, que yo no podía hablar en público, que yo era insegura, yo tenía temor de todo. Yo cuando era pequeña o joven, adolescente, yo me encerraba en mi pieza. Yo eso me recuerdo, yo no me gustaba hablar con la gente. A mí, piensen que no me gustaba hablar. Eso lo hace el Señor nomás. Yo no hablaba, yo me acuerdo, somos 4 hermanos, pero los 3 más grandes nos llevábamos por 4 años y medio. Entonces mi hermana, que yo era la mayor, que era la que seguía, yo era adolescente, no sé, tengo que haber tenido unos 13 años, 14, y yo me encerraba en mi habitación. Yo llegaba al colegio y me encerraba, y yo lo único que hacía, yo estaba en una depresión, no lo sabía, yo estaba ahí, no quería hablar con nadie, no quería nada, porque yo decía, yo no sirvo para nada. Había un espíritu de Tabel en mí tan fuerte que decía que yo no era buena para nada. Esa era yo, y que yo no podía hablar. Y mi hermana a veces me golpeaba la puerta y me decía, Claudia, sale un ratito para que peleemos por último. Era tanto, yo estaba encerrada y no quería nada. Y llegó un momento y empecé a crecer. Y después cuando ya estuve en la universidad y mi vida era en base a los temores, a las inseguridades, en base a todo lo que Satanás, yo le compré las mentiras de Satanás y empecé a levantarme una fortaleza en mi mente. Entonces cuando yo llegué al ministerio y entré al primer curso, porque hicieron mucho, tengo muchas fotos con diplomas, no me recuerdo, pero eran muchos, ¿no es cierto? Entonces, y que un diploma y que yo tenía que liderar, no sé, era así como ya. Una de las primeras palabras que me entregó mi madre espiritual, me llamó Gedeón. Me dijo que yo estaba escondida en esa cueva, que yo estaba escondida y que Dios me quería usar, pero yo estaba escondida ahí. Y en este ministerio, mis padres espirituales, Dios los usó para empezar a impulsarme, para empezar a debilitar esa mentira de Satanás, esa fortaleza que yo me hice en mi mente por años, de que yo no servía, que yo no iba a poder. Yo siempre decía que es triste la vida. Para mí era triste la vida. ¿Por qué? Porque yo estaba encerrada en esa vida, porque yo estaba en depresión, en angustia y no lo sabía. Y llegó un momento en que yo me pasé al otro extremo, pero eso es para otra historia. Después yo me fui al otro extremo, pero ¿qué es lo que hice? Empecé a debilitar la mentira de Satanás en mi mente. El apóstol Pablo tenía una vida, él perseguía a la iglesia y probablemente, al igual que yo, llegó un momento en que dijo, yo tengo que cumplir mi ministerio, yo tengo que cumplir. Hoy día me gusta enseñar, me gusta hablar, por si no se dio cuenta. Hoy día hablo, hoy día puedo estar acá, estoy un poco roja pero de calor, pero puedo hablar. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene un potencial. Todos tenemos un potencial que Dios nos entregó, pero cuando tú te empiezas a fortalecer en Él, como lo hizo Pablo, ya no hay temor de que hoy, ¿para qué voy a hacer una casa de paz? No va a llegar nadie, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo yo voy a hablar? Tu testimonio habla más que tú. Cuando tú tienes un testimonio, cuando tú tienes una palabra, dice el Espíritu
Santo, que abran su boca, que Él la va a llenar. Entonces el miedo se tiene que ir, el temor. Pero ¿qué pasó si nosotros, como lo antónimo a Pablo, empezamos a levantar argumentos? Yo no puedo liderar, yo no puedo hacer esto, yo nunca podría estar, yo no puedo orar. Una vez yo le pasé, estábamos en una oración de madrugada y yo le digo a alguien de la red que estaba ahí, yo le digo, tenemos un retiro, ora por el retiro. Y esta persona no le salió ni una palabra de su boca, no pudo verbalizar. Satanás muchas veces cierra tu boca, toma tus cuerdas vocales para que tú no hables de las grandezas de Dios. Sabes que David decía, yo he hecho proezas en Dios. Para mí una proeza es estar en este lugar, porque no es como yo soy, es lo que Él puso en mí, es la fuerza, es la valentía que Él puso en mí, es el poder que Él puso en mí, porque no es en mi fuerza, no es lo que tú estás viendo, es lo que Dios ha hecho en mí, es lo que Dios ha puesto en mi boca, es lo que Dios hace cada día a través de mí. Entonces el apóstol Pablo, de nada estábamos adorando y el Espíritu Santo me habló. Y mira, dice que los tres personajes que vimos anteriormente, que fue Abraham, ¿no es cierto? Que fue, ¿quién más? A ver si están atentos. David, ¿y quién más? Habacuc, ¿no es cierto? Cuando tú ves en la Biblia, estos tres personajes estaban en el Antiguo Testamento. Entonces ellos, ¿a quién conocían? A Jehová. Ellos, ¿a quién conocían? Al Señor, al Dios, ¿no es cierto? Al Yahweh. ¿Por qué? Porque era el Antiguo Testamento. Cuando vemos en Pablo, Pablo conoció a Jesús. Jesús le fue revelado. Por lo tanto, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A David tú no le escuchaste decir que él era fortalecido por Jesús, sino que él dijo Jehová, ¿no es cierto? A los tres antiguos, los primeros que mencionamos. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en una era que era del Padre, que era de Jehová. Pero cuando Pablo empieza a vivir y empieza a vivir cada vivencia, mira, él fue perseguido. Él, todo lo que habla, en todas las cartas que él habla a los corintios, a los efesios, en todas las que tú ves, él va a decir, siempre va a hablar de Jesús, de Cristo. Él por eso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes por qué? Porque él tenía una relación con Jesús. Y esto es lo que me dijo el Espíritu Santo. Hoy día es con el Espíritu Santo. Hoy día es que tú, toda la iglesia pueda decir, Jehová es mi fortaleza, Cristo es mi fortaleza. Pero la relación es con el Espíritu Santo, porque Él te va a revelar, porque Él te va a enseñar. La función del Espíritu Santo dice que es recordarnos, que es ayudarnos, que es estar con nosotros en todo momento. Y ¿sabes lo que me decía el Espíritu Santo? Muchas veces nosotros lo dejamos al lado, nuestras actitudes, todo lo que somos lo dejamos de lado. Y lo grafico de esta manera: un matrimonio. ¿Te puedes parar el día con Lady? Hoy día estoy cruciada, tengo una escudera, dos escuderas, 2 por 1. Tengo a mi escudera embarazada. Ellos, un matrimonio, y ellos se pusieron de acuerdo. Probablemente Lady tenía dudas. Vamos a tomar esta casa, la vamos a remodelar, vamos a hacer esto, otro. Y Elías, sí, vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Sí, nosotros podemos, tú puedes, sí, tú puedes. Y resulta que empiezan a pasar los días y Lady empieza a decir, no, esto no lo vamos a poder hacer. Y empieza en su mente, no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a necesitar más recursos y no los tenemos. No lo vamos a poder hacer. ¿Cómo? Ahora estoy embarazada, no voy a tener la fuerza. Y empieza a levantar argumentos. Y después cuando Elías llega y le dice, ¿y cómo avanzaste? No he hecho nada, yo creo que no lo vamos a hacer. Pero ¿cómo? Si yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú puedes, oye, si lo podemos hacer. Y ella empieza, no. Y la Lady empieza, no, ¿sabes qué? No, yo creo que no era de Dios. Lo escuchamos así al voleo, no era. Y empieza a levantar argumentos. Y Elías dice, no, pero si yo creo en ti, si tú puedes hacerlo.
Me sigue, ¿no es cierto? Un ejemplo muy básico puede ser en tu matrimonio, puede ser con tus discípulos, puede ser con quien sea. Pero ¿qué es lo que está representando Elías? Que su esposo está representando al Espíritu Santo. Y él le dice a ella: tú puedes. Oye, vamos a hacer esto. Yo voy a estar contigo, no vas a estar sola. Yo voy a estar contigo, te voy a ayudar. Vamos a hacer esto, vamos a avanzar. Tú puedes. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros empezamos a contristar al Espíritu Santo. A veces decimos: no estoy pecando. No, pero no le estás creyendo. No estás creyendo, no estás trabajando con Él. No estás como lo hizo Abraham, que yendo con todas tus fuerzas. No estás como David, que David dijo: oye, todo lo puedo en Él. Oye, David dice: Jehová mío, esperanza mía. Y el apóstol Pablo probablemente no podía. Él no podía quizás cumplir su ministerio si no tenía la fuerza. Hoy día el Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Así como en este caso. Y cuando Lady dice: no puedo, Él, que es el Espíritu Santo, porque está contigo todo el día, se empieza a ir para adentro, se empieza a callar. Gracias, chiquillo. No sé si me logran capturar la idea, pero el Espíritu Santo está a favor nuestro. Él está, Él quiere ayudarnos. Él quiere estar en todo momento. Él quiere enseñarte. El Espíritu Santo quiere recordarte para cuando tú estés en el momento de la dificultad, de la escasez. El Espíritu Santo te dice: recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Él te está recordando: recuerda que en el poder de su fuerza somos fortalecidos. Recuerda, tú puedes ir más allá. El apóstol Pablo tenía un ministerio y ese ministerio fue grande. Él habló a muchas iglesias, él enseñó, edificó, exhortó a la iglesia. Porque no era en sus fuerzas, no era en sus fuerzas, era la fuerza que Dios les dio, era la fuerza, el poder que Dios depositó en él. Entonces, en este tiempo yo quiero decirte: ten una relación. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te va a enseñar y te va a guiar para ir a Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? ¿Cómo orar? ¿Qué tengo que decir? Así como David tuvo una relación con Dios, así como Abraham la tuvo, así como el apóstol Pablo la tuvo con Jesús. En esta era que estamos viviendo del Espíritu Santo, ten una relación con Él para que te puedas llenar de fuerza. La fuerza del Padre, del Hijo, estén en ti a través del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que el apóstol Pablo, en muchos de sus versículos, él habló de esta fortaleza. Quiero terminar con esto y quiero hablarlo. Con esto termino, pero escúchame, si me pueden poner Éxodo capítulo 1 versículo 7. Mira, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos en la tierra. Si puedes seguir con el 9. Mira, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Sigue: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Te voy a poner en contexto. Estaba Israel cuando José, que era el hermano menor de todas las tribus, él llegó a ser gobernador de Egipto. Él era el que estaba ahí liderando todo. Después vino toda su familia, todos sus hermanos, y se quedaron ahí. Y ellos empezaron, ¿no es cierto?, a tener hijos, a crecer. Entonces el pueblo de Israel, de ser 12 tribus, 12 familias, pasó a ser un pueblo grande. Y ellos estaban ahí en Egipto. Y resulta que se murió el faraón que los conocía. Se murió José, se murieron los hermanos y quedaron los hijos, los nietos, los bisnietos. Quedó el pueblo de Israel. Y llegó un faraón. Y este faraón dice que llegó y habló con su gente, me imagino con su gobierno, con los consejeros, y le dice: oye, ¿qué vamos a hacer con el pueblo de Israel? ¿Qué vamos a hacer? Ellos son muchos y cada vez se multiplican más, cada vez son más fuertes. Ellos son fuertes. ¿Y sabes qué es lo que dice? Y Dios, se saltaron eso, pero ¿sabes qué? Lo que dice la gente de Egipto, el faraón: ven al pueblo de Israel
con una fuerza, los ve tan grandes, tan fortalecidos, los ve que se han multiplicado y que lo que hacen, dice que los tienen esclavos y los ponen a hacer ladrillos, y dice que ellos, el pueblo de Israel, de ser parte de ese lugar, de ser uno más con ellos, comenzó a ser esclavo, y dice que llevaron ahí, estuvieron 400 años como esclavos. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Eso está en la mente de ellos. ¿Sabes que cuando yo leo esto, alguno de ustedes vio la película Bichos? Es muy antigua, cuando el Mateo era chico la veía siempre. Bichos, si usted no la vio, una película de monito animado, ¿no es cierto? Eran unas hormigas que eran muchas y eran tan inteligentes que ellas guardaban alimento, ellas tenían un sistema y todo, pero venía una vez, no sé cada cuánto tiempo, venían unos saltamontes, ¿eran? Ya, hormiguitas o bichos, no sé cómo se llama, pero ¿quién eran los enemigos? Eran las saltamontes. ¿Qué es lo que hacían estos saltamontes? Venían y le tomaban toda la comida, ¿no es cierto? El pueblo de Israel fue como ellos. El pueblo de Israel no logró dimensionar que ellos eran fuertes porque tenían la fuerza de Jehová. El pueblo de Israel no logró dimensionar que ellos eran más, que ellos eran fuertes, que ellos eran guerreros, que ellos podían. El pueblo de Israel levantó fortalezas en su mente y se quedaron como esclavos 400 años. ¿Por qué? Porque no le creyeron a la palabra de Dios, porque no creyeron a la palabra de sus padres cuando le decía que Jehová era el Dios, que Jehová los iba a bendecir, que en la tierra que iban a estar iban a ser bendecidos. Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos estaban esclavos, producto de las fortalezas que había en su mente, hasta que Dios se acordó de ellos. Pero ¿por qué te lo muestro? Porque tú, al igual que el pueblo de Israel, tú tienes la capacidad hoy día de sentirte como esas hormiguitas, esos bichitos, y que en tu mente tengas esclavitud, que en tu mente estés con fortalezas, con argumentos, con mentira del diablo, y la empiezas a fortalecer. O que tú hoy día tomes una decisión y le digas: yo hoy día quiero ser libre, yo hoy día quiero botar todo argumento de Satanás, toda mentira de Satanás en mi mente. Ya no quiero tener estas fortalezas, porque sabes que la única manera que pueda entrar la palabra de Dios, la única manera que en ti la palabra pueda ser vida, es que tú botes esas fortalezas para que entre la palabra de Dios. Tu mente es un campo de batalla, y en ese campo hoy día Satanás está ganando terreno. Satanás ha levantado fortalezas, mas yo te digo que hoy día se termina, hoy día se termina, porque hoy día Jesús quiere derribar todo argumento, toda fortaleza, porque Él quiere que la palabra de Dios penetre en ti. Él ya no te quiere ver como el pueblo de Israel, en amargura, en prisión, en esclavitud. Iglesia de Dios, la iglesia, la novia de Dios. Yo le decía: Espíritu Santo, siempre hablamos, siempre se habla de liberación, y el Espíritu Santo me trajo a recuerdo un matrimonio que cuando llegó fue al retiro. Luego le ministramos liberación personal. Luego en las reuniones era liberación. Y me dice: pastora, acá es siempre así. Acá siempre liberan a la gente. Acá siempre, estamos más liberados que no sé quién. Y yo me acordaba el libro del apóstol Guillermo Maldonado, cuando enseña que el pan de los hijos, que la liberación es el pan de los hijos, es algo que tiene que ser constante, porque si tú permites que entre una mentira de Satanás y la empiezas a fortalecer, eso se hace un castillo en ti. Ese matrimonio hoy día no está en la iglesia y ellos se están divorciando porque le creyeron una mentira de Satanás, porque dijeron: estamos bien, ¿para qué tenemos que liberarnos? Si ya nos liberaron, ya votamos esto. Yo quiero decirte, la palabra de Dios dice: el que esté firme, mire que no caiga. Sabes que Dios trajo esta palabra hoy día para que empieces a botar fortalezas. Puede ser en otra área que no hayamos visto, puede ser tú ya hoy día. Yo quiero que tú cierres tus ojos y empieces a hablar con el Espíritu Santo, y tú le empieces a decir: muéstrame. Si tú ya la identificaste de las que yo hablé, si tú has levantado argumentos en tu mente, fortalezas mentales, si tú has posicionado la amargura en tu mente, si en tu mente está
está la escasez y no le estás creyendo a Dios, yo quiero que tú hoy día, ahí en tu lugar, empieces a identificar. Tú le digas: Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Yo hoy día quiero botar toda fortaleza. Yo quiero derribar estas fortalezas que se han levantado en mi mente. Yo quiero derribar la mentira de Satanás, que yo no puedo hacer esto, que yo no tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Probablemente Dios te entregó la idea, una idea para que tú hagas un emprendimiento, pero por tus miedos, por tus temores, por lo que tú escuchaste de Satanás, no estás haciéndolo y te estás quedando en tu zona de confort. Como ministraba ayer el anciano Lisset, muchas veces nos estancamos por temor, por miedo, y porque has levantado fortalezas en tu mente que dicen que no puedes, que no puedes. Hay una fortaleza también con tus ojos cerrados. Hay una fortaleza que el pueblo de Dios hoy día está levantando. Cuando en este lugar Dios entregó una palabra, una revelación. Dios dijo que tenías que nacer de nuevo, y Dios dijo, y Dios entregó esta revelación de que tú tenías que ser no solo salvo a través de lo que tú declarabas con tu boca, de recibir a Jesús en tu corazón, sino que tú también tenías que bautizarte, porque dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas tú te quedaste con argumentos. ¿Para qué? Si eso no sirve, eso no me va a ayudar en nada. Quizás Satanás empezó a poner dardos en tu mente de que no es necesario. Quizás el Espíritu Santo tocó tu corazón en un momento y te dijo: tú te bautizaste cuando no entendías, cuando eras joven, cuando eras adolescente, pero hoy yo te estoy dando una oportunidad para que tú puedas tomar esta decisión y decir: yo quiero bautizarme. Antes de empezar a ministrar, si hay alguien en este lugar que tenía esos argumentos y no se había querido bautizar, que estaba esperando el momento, pero hoy día quiero decirte que este es el día que Dios hizo para que tú votes ese argumento y tú puedas nacer de nuevo a través de las aguas. A través de las aguas tenemos una sala acondicionada, tenemos un lugar ahí especial. Si no trajiste ropa, ahí te la van a proveer, pero es necesario que votes ese argumento que te dice que no. ¿Para qué hacerlo cuando Dios quiere que tú entres en las aguas y que tú empieces a tener una nueva vida? Que dejes tu vida pasada, y puedas nacer de nuevo. Si tú eres esa persona, yo quiero que tú levantes tu mano y parte del equipo te va a llevar. Si hay alguien en este lugar con tus ojos cerrados, si hay alguien en este lugar que aún no se ha bautizado y que ha levantado tantos argumentos, yo quiero invitarte a que hoy día rompas ese argumento y te puedas bautizar. El equipo se está dando vueltas. Si tú tienes en tu corazón y tomas la decisión, este es el día. Puedes levantar tu mano para que el equipo te lleve. Y yo quiero preparar la atmósfera, y mientras yo te enseñaba, te ministraba, mientras yo ponía este fundamento, ¿sabes lo que tenemos que hacer hoy día? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la mentira de Satanás en nuestra mente, identificar la fortaleza. El Espíritu Santo me decía: hay gente que está en amargura, que aún no logra perdonar. Hay gente que está viviendo producto de lo que pasó hace poco, o incluso hace años, un divorcio, una destrucción en la familia, y está anclada y su mente está llena de fortalezas de amargura. Me decía que había gente que estaba con su mente producto de las finanzas, su mente estaba llena de fortalezas, y que lo único que hace cada vez que llega a su casa, en vez de recibir la bendición, lo que ha pasado acá, llega diciendo: lo único que hablan en esa iglesia es de plata, lo único que hablan, que viene el apóstol Guillermo Maldonado, es para sacarnos más plata. Pero yo quiero decirte que hoy día tienes que
romper toda fortaleza, toda mentira de Satanás. Lo primero es identificar. Lo primero es que tú identifiques en tu mente qué argumento has levantado, qué argumentos. Solo te va a tomar 2 minutos para que el Espíritu Santo te hable. ¿Qué fortalezas has levantado en tu mente? ¿Qué fortalezas has alimentado producto de la mentira de Satanás? Quizás estás igual que yo, que sentía que no servía para nada, que no iba a poder. Quizás estás igual como lo que yo decía, que Abraham creyó, pero tú estás al revés que Abraham. Tú no estás creyendo, tú estás dudando, tú te estás llenando de incredulidad porque ves el problema tan grande, porque ves el gigante tan grande y te estás llenando de fortalezas mentales producto de las finanzas. Si ya identificaste el problema, si identificaste cuál es la fortaleza, ahora yo quiero pedirte que tú te arrepientas, que tú le pidas perdón al Señor, que tú le digas: con este acto tú estás debilitando esos argumentos, esas fortalezas. Mientras tú estás pidiéndole perdón al Señor, mientras tú te arrepientes y le dices: Señor, yo me equivoqué, yo llené mi mente de argumentos. Quizás escuchaste a alguien decir acá, probablemente escuchaste a un murmurador que te dijo que en esta iglesia está corrupta, que esta iglesia, al igual que la iglesia del apóstol Guillermo Maldonado, está corrupta, y empezaste a llenar tu mente de fortalezas. ¿Estaré en el lugar correcto? ¿Estaré en el lugar? ¿Será de Dios este lugar? Aquí hay falsos profetas, falsos apóstoles. Tú sabes la fortaleza que has levantado, mas este es el momento. Yo siempre digo, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, y el Espíritu Santo es el que se está paseando en este momento, y Él es el que está convenciéndote. ¿Qué fortalezas has levantado? ¿Qué fortalezas? Necesitamos que entre la fortaleza real, verdadera, que es la fuerza de Dios, pero para eso necesitamos botar fortalezas. Y por eso, si ya te arrepentiste ahí en tu lugar, si tú te arrepentiste, si tú le pediste perdón a Dios, yo quiero que ahí en esa misma actitud en que tú estás en ese lugar, tú le pidas perdón a Dios. Un minuto para que tú le pidas perdón, para que tú le digas: Espíritu Santo, perdóname. He levantado tantos argumentos en mi mente. Tú querías darme la fuerza para empezar ese emprendimiento, pero yo me llené de argumentos. Tú querías darme la fuerza, el poder para hacer riquezas, mas yo me llené de argumentos. Pídele perdón, dile: Espíritu Santo, mi Dios, como tú quieras decirle. Dile: perdóname, porque tomé una actitud incorrecta, porque en vez de gozarme en el Dios que me fortalece, me llené de decepción, me decepcioné, y hoy día he levantado fortalezas en contra de ti. Yo quiero que ahí en el lugar donde tú estás, con tus ojos cerrados, no hay nada que mirar. Esto es entre tú y Dios, entre tú y Dios. Esto es entre tú y el Espíritu Santo que está moviéndose en este lugar. Y ahora yo quiero que ahí en el lugar donde tú estás, tú repitas esta oración conmigo. Ahí en el lugar donde tú estás, tú repitas esta oración conmigo. Y dile: en el nombre poderoso de Jesús, hoy renuncio, rechazo toda fortaleza en mi mente. Hoy día yo renuncio a toda fortaleza mental, a toda fortaleza de amargura. Hoy renuncio a toda fortaleza
que en mi mente se ha levantado producto de las finanzas. Yo hoy día, en el nombre poderoso de Jesús, yo debilito toda obra de Satanás en mi mente. Hoy día muevo los cimientos de las fortalezas en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, y le doy entrada a Jesús, a su liberación, a su sangre preciosa que lava, que limpia. En el nombre poderoso de Jesús, renuncio, dilo fuerte, renuncio a toda fortaleza mental de religiosidad en mi mente. Yo renuncio a toda fortaleza mental de amargura, de tristeza, de aflicción. Hoy día renuncio a toda mente atada que Satanás ha fortalecido. Y te pido, Jesús, ven, lava mi mente, límpiame, purifícame. Creo en tu ministerio de liberación, Jesús. Y hoy día rechazo de mi vida, de mi mente, de mi corazón, toda mentira de Satanás. Toda mentira de Satanás, dilo con fuerza. Yo rechazo toda mentira de Satanás que ha venido a mentirme. Todo argumento mentiroso de Satanás, yo hoy día lo arranco en el nombre poderoso de Jesús.